Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos. Mi nombre es Rosario Alfaro, soy la directora ejecutiva de Guardianes y quiero comenzar por agradecer a Lumbra el que hayamos coincidido para hacer este espacio para que podamos hablar de qué es la crianza positiva y sobre todo de cómo esta es una medida de protección para la violencia para niñas, niños y adolescentes. Lo primero que quisiera yo que nos preguntáramos es ¿qué es esto de crianza positiva? Posiblemente han escuchado hablar de crianza y la crianza positiva es la acción de incidir en el bienestar y desarrollo y crecimiento de niñas, niños y adolescentes para favorecer el desarrollo afirmativo del cerebro. Los neurólogos se han dado cuenta que el cerebro funciona muchísimo mejor cuando tiene claridad y cuando le decimos lo que esperamos que él haga. ¿Qué no es la crianza positiva? Bueno, la crianza positiva, para empezar, no es optimista. No quiere decir que le vayamos a decir a los niños que todo está bien, que les queremos la ilusión de perfeccionismo. Es más bien, la idea es que puedan los niños encontrar el sentido y propósito, incluso la alegría, aun cuando están pasando por un momento triste o delicado, ¿no? Otra cosa que no es la crianza positiva, no quiere decir que a todo le vamos a decir que sí o que no vamos a ponerles límites. No significa en absoluto que crianza permisiva sea una forma de permisivismo, sino de ayudarles a darse cuenta en quién se están convirtiendo. De eso trata más la crianza positiva. La crianza positiva, evidentemente, consiste en crear un cerebro afirmativo. ¿Qué es un cerebro afirmativo? Que es un cerebro que está enfocado a encontrar el sí, aún en momentos graves. El neurólogo y especialista en este tema, el doctor Daniel Siegel, dice que el cerebro afirmativo tiene 4 características que son muy importantes. La primera es equilibrio, que es la capacidad de dominar las emociones y el comportamiento. El que puedan hacer niñas, niños y adolescentes un, un equilibrio en estas dos cosas, entre sus emociones y el comportamiento. Para qué queremos eso? Pues queremos que los niños y las niñas sobre todo aprendan a no descontrolarse, aprendan a tener funciones regulatorias más elevadas que les permitan calmarse y que aún en momentos de adversidad puedan encontrar un sentido y un propósito. Esto del equilibrio tiene que ver justo con la segunda característica que tiene un cerebro afirmativo, que es resiliencia. Ya sé que esta palabra a veces está muy de moda y nadie entiende muy bien qué es resiliente. Resiliente es encontrar oportunidad aún en medio de la adversidad, ¿no? Es la capacidad de dominar las emociones y para poder ver incluso en la lucha y en los problemas que inevitablemente van a surgir en la vida. O sea, por más que queramos que a nuestras hijas y a nuestros hijos no les pase nada, lo mejor es que formemos niñas y niños que aunque ocurriera algo, tengan recursos emocionales para sobreponerse y para saber qué hacer. Seguramente algunos les van a romper el corazón, seguramente en otro momento van a pasar por un momento complicado, pero la enseñanza que deben de aprender con un cerebro que es mucho más resiliente es que aún esos momentos difíciles de la vida tienen escondida en medio una oportunidad. Otra cosa que buscamos del cerebro afirmativo es que sea perspicaz, ¿no? La perspicacia es la capacidad de estudiarse y entenderse a uno mismo y después comprender esa situación en donde yo aprendí algo de mí para poder abordar mejor mi vida cotidiana. Una persona perspicaz es aquella que puede aprender incluso de sus errores y equivocaciones, ¿no? Lo que nosotros queremos al que los niños tengan un cerebro afirmativo e impulsado al sí, es que ellos puedan incluso no sentirse incómodos cuando se equivocan, ¿no? Piénsalo, y la mayoría de nosotros tenemos mucho juicio sobre nosotros mismos y a veces eh, nos, nos, nos violentamos a nosotros porque no tenemos esta habilidad que es perspicacia.
Y otra habilidad, la cuarta habilidad que debe de tener un cerebro afirmativo, es la empatía. La empatía es el poder sintonizar con el estado emocional de otra persona. Yo sé que es común que escuchemos que empatía es ponerse en los pies del otro, pero a veces cuando usamos esta expresión nos referimos a ponernos en las circunstancias de la otra persona. Y eso es muy difícil de que una persona pueda ponerse en las circunstancias de la otra y que desde ese lugar intente tomar decisiones, porque tenemos circunstancias de vida diferentes. La empatía no es ponerme en las mismas circunstancias que el otro, sino ponerme en el mismo estado emocional que el otro. Poder comprender y sintonizar con el estado emocional que la otra persona tiene. Entonces, cuando estamos hablando de crianza positiva, a lo que nos referimos es a formar en niñas y niños un cerebro que sea eficaz y empático, ¿no? Es lo que estamos queriendo lograr. Ahora, para poder hacer eso, ¿qué se necesita, no? Yo quiero darles 2 pasos que son como muy importantes para que esto se pueda lograr. El paso número 1 consiste en cuidar al cuidador. Es necesario que la primer persona que esté bien seas tú misma o tú mismo, ya seas papá o mamá, para poderle dar buenos tratos a tus hijas y a tus hijos. Em, Así es que lo primero que quiero invitarte, porque voy a decir algunas cosas que tienen que ver con la crianza, lo que quiero invitarte primero es a que no te juzgues. Yo estoy totalmente segura que todas las acciones que has hecho para la crianza de tus hijos y tus hijas han sido buscando su bien. Incluso aquellas que se conocen incluso como incompetencias parentales, como gritarle a los niños, pegarles, castigarlos. Yo estoy segura que todas esas cosas no las has hecho porque quieras hacer un daño a tus hijos, sino que las has hecho con la finalidad de corregirlos, de, de buscar su desarrollo y su bien, ¿no? Pero fíjate, yo también creo que si has hecho este tipo de cosas, la primer persona que sufre con ellas y que se siente mal eres tú, ¿no? Cuando regañas a tus hijos, cuando le pegas a tus hijas, cuando castigas, la primera persona que siente culpa y que no sabe cómo sentirse y que después no sabe si tiene que ofrecer disculpas, pedir perdón, si compensarlos con un regalo, eres tú. Y lo que intentamos con la crianza positiva es que tú tengas mejores habilidades parentales para que sepas incluso en momentos de tensión y de angustia qué hacer. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que no te juzgues, que, que tú contigo mismo te perdones por todas las cosas que no hayas hecho bien y que te dispongas a aprender cosas que te puedan ayudar más a tener una conexión emocional con tus hijas también, y que puedas incluso en muchos momentos aprovechar situaciones complicadas, berrinches, problemas para conectar, ¿no? Eso te va a permitir, pues, sentirte primero mejor tú y también tener una mejor relación con tus hijas y tus hijos. Entonces, lo primero es que no te juzgues. Lo segundo, que es importante en esto de cuidar al cuidador, que es el primer paso, es que tú puedas mejorar tu autoconcepto. Nuestro autoconcepto es la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nuestro autoconcepto surge por un conjunto de muchas cosas, ¿no? Por nuestra nacionalidad, yo puedo decir que soy mexicana, que soy mujer, que soy de la Ciudad de México, que soy licenciada en Ciencias de la Familia, nuestras profesiones, nuestras cualidades, también puedo decir que soy una persona que le gusta caminar, que le gusta leer, que soy muy buena lectora. Muchas de las cosas que hacemos nos autodefinen. También nos definen cosas cuando nos calificamos de una forma negativa, ¿no? Si tú te dices que eres la peor madre o el peor padre del mundo, eso es parte de tu autoconcepto. Y yo quisiera decirte que la primera invitación es a que puedas tener un autoconcepto mucho más afirmativo, que veas las cosas que sí tienes, las cualidades con las que ya cuentas y las habilidades para la vida que podrías desarrollar mejor. Entonces, cambiar nuestro autoconcepto es empezar a ser más comprensivos con nosotros. No se trata tampoco de decir cosas que sean mentira,
Tal vez no vas a decirte que eres la mejor madre del mundo o el mejor padre del mundo, pero sí podrás decirte que tienes la posibilidad de aprender habilidades parentales nuevas que te permitan gestionar mejor tus emociones, sobre todo la ira, y que puedas tener una disciplina más cercana con tus hijos y tus hijas que te permita sentirte a ti mucho mejor, ¿no? Entonces, trabajar nuestro autoconcepto. Cuando trabajamos nuestro autoconcepto, también mejora una segunda situación que es nuestra autoestima. Nuestra autoestima está basada mucho en lo que opinamos de nosotros. Y necesitamos tener una autoestima sana para poder tener también, cuidar de otras personas, ¿no? Entonces necesitamos autoconcepto, autoestima y una tercera cosa antes de cuidar al otro que es autocuidado. La virtud del autocuidado es sumamente importante porque nos va a permitir hacer las cosas con amabilidad, con compasión, con comprensión y enfocados en buscar el bien del otro. Fíjate, la crianza positiva tiene un factor sumamente importante que es cuidar al otro, poniendo a niños y a niñas y adolescentes también en el centro de nuestra crianza. La crianza debe de estar enfocada a ellos con todo respeto de su edad, de sus circunstancias de sensibilidad, de las necesidades particulares que cada niño y cada niña tiene. Y también debe de estar en el interés superior de los derechos de niñas y niños para suplir con todas sus necesidades básicas y también con aquellas cosas que queremos que ellos puedan desarrollar y hacer crecer. Entonces, el primer paso, dijimos, es cuidar al cuidador, que eso significa primero no juzgarnos, después trabajar con nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y con la virtud del autocuidado. Y entonces ahí sí ya podemos pasar al paso 2, ¿no? El paso 2 es trabajar con la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Lo primero que yo quisiera es que cambiáramos nuestro concepto de disciplina. Voy a recomendarles un libro para esto que se llama Disciplina sin lágrimas, del doctor Daniel Siegel, en donde explica con muchísima claridad qué es esto de la disciplina. Que de la palabra disciplina comparte la misma raíz griega que la palabra discípulo. Más que corregir o castigar, como muchas personas entienden disciplina, hay personas que creen que disciplinar a un niño es darle un golpe, gritarle, darle un castigo, incluso técnicas que muchos psicólogos avalan, como mandarlos a pensar un tiempo fuera, ¿no? El tiempo fuera que consiste en que vayan a un rincón, se calmen, respiren y piensen. La verdad no son las técnicas más adecuadas, ¿no? ¿Por qué no son las técnicas más adecuadas? Bueno, los niños y las niñas viven esto como una situación de abandono o de rechazo. O entienden que cuando alguien hace algo mal, un castigo es estar solo, no hablar de eso con nadie más y además comprenden que tener un tiempo a solas donde piensas y te calmas, eso es un castigo. Cuando en realidad el que podamos tener un tiempo a solas, nos calmemos, reflexionemos, es un tiempo por el que deberíamos de estar muy agradecidos y es un tiempo que deberíamos de aprender a disfrutar, no visualizarlo como un castigo. Entonces, ¿disciplinar qué es? Disciplinar es hacer discípulos a los niños y evidentemente intentar quitar comportamientos negativos o hostiles y dar herramientas y habilidades para que los niños sepan exactamente qué hacer cuando están muy angustiados o muy descontrolados, ¿no? Tú lo que quieres, incluso, fíjate, es que cuando quieres disciplinar a un niño, cuando quieres corregirlo, quieres que aprenda que eso que está haciendo no lo tiene que hacer cuando tú estás, cuando tú no estás, e incluso cuando crezca tampoco lo tiene que hacer. Tú quieres que tu hijito, tu hijita aprendan que esa situación está mal, independientemente de quién la haga, cuándo la haga y enfrente de quién la haga. Porque si lo que le dices es, yo no quiero volverte a ver hacer esto, entonces dicen, ah, bueno, a mi mamá no le gusta que haga eso, ¿no? Pero cuando no esté mi mamá, claro que lo voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando dos hermanos pelean, ¿no? Pensamos que el hermano de 7 años está peleando con el hermanito menor de 4 por sus juguetes, ¿no? Y el hermano de 7 le pega al de 4 porque quiere quitarle los juguetes. Si tú te metes en esa conversación, en ese pleito,
y regañas al mayor, lo mandas a pensar y le dices, la próxima vez que te vea pegándole a tu hermano vas a ver cómo te va a ir y te va a ir súper mal. Ya lo amenazaste, le dijiste que que está haciendo una cosa negativa, él probablemente aprenda que eso no lo tiene que hacer cuando tú estás, pero que si no estás, pues podría quitarle los juguetes al hermano. Lo que se trata en disciplinar es en poder cambiar ese comportamiento. Y para eso es importante seguir un ciclo de conexión. Lo que tú quieres es cambiar una conducta y para eso es importante que te conectes primero emocionalmente con tu hijo. Entonces, lo primero y más importante es que puedas acercarte emocionalmente a él, al que está justamente peleando, que incluso los recursos emocionales de los que hablan muchos neurólogos es que para poder conectarnos emocionalmente necesitas ir junto a él, agacharte, tocarlo suavemente en el hombro, mirarlo a los ojos, pero que tus ojos estén incluso un poco más abajo que los suyos y, y ver cómo se siente, ¿no? Cuando tú hagas esta primera conexión emocional, necesitas también validar sus emociones. Aún las emociones de malestar más graves como enojo o tristeza o rabia, hay que explorar por qué es esa emoción. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo del hermano mayor que le quiere quitar los juguetes a su hermano menor, el tema principal no son los juguetes, te aseguro que tu hijo de 7 tiene incluso más juguetes que el otro. Lo importante es que tú puedas ver qué es lo que se está peleando ahí. Y posiblemente sea no los juguetes, sino la atención que el niño pequeño tiene tuya y que el niño más grandecito ha perdido. Entonces, si tú puedes validar sus emociones y decir, entiendo que estés enojado, ¿no? Tal vez yo no he pasado tiempo contigo y te estoy mandando el mensaje de que no estoy aquí, pero quiero decirte que aquí estoy. Valida primero la emoción, luego refléjala y comunícala de una forma adecuada. Tal vez el enojo no es por los juguetes, el enojo es porque yo como tu mamá no te he puesto la misma atención que a tu hermanito, ¿no? Y la consecuencia es que necesitamos encontrar un espacio para que tú y yo estemos juntos. Cuando esa conexión emocional se hace, es mucho más fácil que después los dos hermanos puedan llevarse mejor y que tú de ese evento que parece incluso negativo, puedas encontrar un momento de conexión, ¿no? Disciplinar es como poner una música de fondo en tu casa, ¿no? Yo quisiera que pensaras en un momento qué música de fondo tiene tu casa. Si tu casa es un lugar en donde hay calma, hay paz, pues es como si tuviéramos una música clásica reflexiva y emotiva muy linda. Pero si en tu casa hay gritos, si en tu casa hay amenazas, si en tu casa hay lágrimas, si en tu casa hay una situación incluso de suspenso, ¿no? En donde cuando tú llegas, la situación se tensa porque entonces ya llegó mamá o papá que va a poner la disciplina en este lugar y la disciplina es castigar. Pues este ambiente de suspenso hace que todas las personas estén ahí en una situación de más estrés. Puede haber incluso casas en donde la música no sea de suspenso, sino sea música de terror, ¿no? Donde cuando llega papá y mamá golpean, hacen daño, amenazan, culpabilizan, regañan, castigan. Eso hace que las personas que están dentro de esta casa, sobre todo si son niñas o son niños, vivan en una situación de estrés tóxico constante, ¿no? Hay una psicóloga y terapeuta que se llama Sandra Baita, que se ha dedicado a trabajar con niños y niñas que han sufrido violencia sexual y también violencia física. Y ella, junto con otros investigadores, han acuñado un término para hablar de aquellos niños y niñas que no es que hayan sufrido en la infancia eh, un problema traumático o un problema o un evento difícil, una adversidad, sino que han sufrido múltiples situaciones, ¿no? No es lo mismo que un niño viva violencia cuando en su casa tiene un ambiente positivo, tiene música clásica de fondo, no es lo mismo que sufra violencia un niño que tiene música de suspenso
Y no es lo mismo que sufra violencia un niño que tiene música de terror. Tiene más recursos emocionales para sobreponerse a ese evento traumático el niño que ha tenido buen trato que aquel niño que ha tenido una situación conflictiva, ¿no? Sandra Baita pone un ejemplo que a mí también me gusta mucho y que yo también lo cuento, que es, ¿qué hacemos cuando tenemos un incendio? O sea, cuando tenemos un incendio o un problema en la Ciudad de México, temblar, en un terremoto, nos asusta, es un evento traumático, ¿no? Y todos entonces echamos mano de nuestros recursos emocionales para poder sobreponernos a ese problema. Hay personas que tienen más recursos, hay personas que tienen menos recursos y hay personas que tal vez no tienen recursos emocionales para sobreponerse a una situación de violencia. Ahora, cuando somos niños y niñas, a veces no tenemos una situación de violencia, sino tenemos múltiples situaciones de violencia porque hemos sufrido gritos, golpes, maltrato y muchas circunstancias. A esta situación cuando son múltiples cosas, se le llama trastorno de estrés postraumático complejo, porque da unas secuelas muy graves en el desarrollo de las personas. La idea de que alguien pueda tener crianza positiva es justamente el ponerle de fondo en sus recursos emocionales la posibilidad de encontrar calma, la posibilidad de autorregularse, de saber que incluso los momentos emocionales difíciles son pasajeros, que es pasajero que nos enojemos, que es pasajero que estemos mal y que tenemos y contamos con recursos emocionales suficientes para buscar conexión, para buscar ayuda y para buscar sobre todo el propósito y el sentido de aquellas cosas que son muy dolorosas. Pues bueno, esto es crianza positiva de una manera muy resumida. Yo quisiera decirles que si tienen pues dudas o preguntas, vamos a tener un momento en esta hora para poderla resolver. Y también que bueno, que en la página de Guardianes, en www.guardianes.org.mx, pueden encontrar en nuestra sección, sobre todo ahorita de Quédate en casa, más información de esto que yo acabo de compartirles. Y también en la página de Alumbra, que es alumbramx.org, pueden encontrar información al respecto. Eh, y, y, bueno, si hay ahorita en este momento alguna pregunta, pueden ustedes enviarla al chat para que podamos responderles, ¿no? Aquí ya me mandaron algunas preguntas, ¿no? Alicia Díaz dice, ¿cómo podemos hablar de resiliencia con los niños? Mira, lo más importante, más que ponérselo a ellos primero en palabras, es con las actitudes que tú tomas en la vida cotidiana, en las cosas que les ocurren, ¿no? Enseñar en resiliencia es mostrarles que somos comprensivos con sus errores, que incluso las caídas, los golpes son una oportunidad para enseñarnos que siempre nos podemos poner de pie. Y la forma más importante de aprender resiliencia es por imitación. Tú les enseñas a diario a tus hijas y a tus hijos cómo ser resilientes por el comportamiento que tú tomas en circunstancias difíciles. Por eso nosotros siempre hablamos que la primera persona que tiene que estar bien para dar buen trato eres tú. Y a los niños esta palabra, pues sí se las puedes tal vez explicar diciéndoles justamente eso, que la resiliencia es la capacidad de encontrar oportunidad en todas las cosas. Cuando nos caemos, cuando alguien nos quita nuestro juguete, cuando no nos compran las cosas que queremos, eh, cuando nosotros nos conectamos empáticamente y explicamos, esa es una manera de enseñar en resiliencia. Laura Jiménez pregunta, ¿qué hago si le he gritado a mis hijos? ¿Cómo sano la relación con ellos? Mira, lo más importante, no importaría si les has gritado, si les has pegado, si los has castigado, todos en muchos momentos perdemos el control. Pero lo más importante que te quiero decir es que el cerebro de los niños, sobre todo los menores de 6 años, es totalmente flexible. Entonces, pueden aprender cosas nuevas de ti, incluso si les has gritado, pueden aprender, mira, mamá ahora ya no grita, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para no gritar?
o para gritar menos, porque también es un proceso de aprendizaje para nosotros, ¿no? No escuchar, con una vez escuchar que no le debo de gritar a mis hijos y con el deseo de querer hacerlo puede hacer que ya no pase. Pero si ellos empiezan a ver que tú estás haciendo un esfuerzo por mejorar y que te empiezas a conectar emocionalmente, y fíjate, y sobre todo, si tú empiezas a sentirte mejor cuando los disciplinas, conectándote con ellos, lo vas a hacer más fácilmente. Generalmente repetimos las cosas que nos gustan. Si tú empiezas a darte cuenta que esta es una forma de conexión, lo vas a hacer con más facilidad y tus hijos no creas que los vas a dejar traumados para toda la vida. Al contrario, si tienes un cambio de comportamiento, ese es el mejor ejemplo de resiliencia, el mejor ejemplo de empatía y sobre todo el mejor ejemplo de poder tener un cerebro flexible y de que también nosotros en los adultos, aunque sea más lento, también podemos cambiar y mejorar. Linda Tello dice que si podemos al final escribir los puntos, con mucho gusto yo puedo mandarle aquí a Alumbra, al equipo de Alumbra, una pequeña síntesis para que puedan poner los puntos ahí y los tengan como mucho más claramente. Con mucho gusto. Natalia Sánchez dice, ¿qué hago si mi hijo menor se pelea no solo con sus hermanos, pero también se enoja si su papá y yo le hacemos caso a sus primos? Los celos son normales. También nosotros los adultos tenemos que comprender que todas estas situaciones emocionales en los niños están buscando afirmación y están buscando seguridad y protección, ¿no? Es muy normal, no sé qué edad tenga este pequeño, pero es muy normal que antes de los 6 años se tenga una situación de muchos celos cuando te nace un hermano, cuando tienes que compartir a tus papás con primos o parientes cercanos. Eh, pero yo diría, en lugar de que veas esto como un reto y así, qué difícil que ahora le tienes celos a los niños, justamente cuando esto ocurra, en el momento en que ocurre, busca un momento de conexión. Busca encontrar y observar, escuchar no solamente las palabras de los niños con sus palabras nos pueden decir otra cosa, es más, pueden decir, no, yo no estoy celoso, a mí no me importa que mis primos estén con mis papás. Observa su lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal nos va a decir muchas más cosas de qué es lo que les está ocurriendo. Puede ser celos, puede ser inseguridad, puede ser cualquier otra emoción. Intenta conectarte con esa emoción y hacer una devolución comprensiva y positiva de ella. Eso te va a permitir encontrar el problema y ver cuál podría ser la solución que te conecte emocionalmente con tu hijo. Sí, aquí dice que si puedo mencionar el nombre de la psicóloga que mencioné. Claro, se llama Sandra Baita. Ella tiene un libro muy interesante que se llama Rompecabezas, en donde expone la atención que le ha dado a niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual. La creadora incluso del término trastorno de estrés postraumático complejo no es Sandra Baita. Sandra es una de las seguidoras de esta corriente. La creadora de este concepto es Judith Herman, que Judith Herman incluso ha introducido ella ha sido una de las personas que ha introducido en el DSM-5 el concepto de estrés postraumático, ¿no? Y que esperamos que en el DSM-6 aparezca este trastorno de estrés postraumático complejo, que es lo que sufren las víctimas de violencia o maltrato severo en la infancia y de violencia sexual también, ¿no? Lupita Rodríguez Murillo dice, ¿algún libro que nos recomiendes de crianza positiva? Claro, mire, yo a la persona que creo que más domina este tema es el doctor Daniel Siegel. Él tiene un libro muy bueno que se llama El cerebro del niño. Tiene otro libro que se llama El cerebro afirmativo del niño, que ese es sobre todo el que habla de crianza. Tiene este otro libro que les recomendé hace rato que se llama Disciplina sin lágrimas. Y tiene un libro que, por ejemplo, para los que son papás de adolescentes, les convendría leer muchísimo, porque miren, todas estas cosas que en nuestra crianza hicimos mal en la primera infancia de nuestros hijos y en la infancia, la adolescencia es una oportunidad para poder reparar todas esas cosas que no hicimos bien, ¿no? Justamente esta rebeldía que vemos de los adolescentes, este malestar, esta apatía, este querer estar
muchas veces aislados, es un deseo de autoafirmación de cosas que no hicimos bien en la crianza y son llamadas a conectar. Lo que ocurre en el cerebro de un adolescente, el doctor Siegel le llama tormenta cerebral y habla de que existe también una cosa que se llama poda neuronal, que es la que hace justamente estos cambios de estado de ánimo en los adolescentes. Pero justamente esto, en lugar de verlo como, ay, qué horror, está adolescente, ¿no? Es inentendible, déjalo que se encierre en su cuarto a solas, no le hagas caso, es normal, es la edad. Bueno, sí es normal que estas cosas hagan, sí es la edad, pero lo que no es normal es nuestro proceder y atención hacia estas cosas, porque estas son gritos de conexión, pedidas de ayuda, y es buscar a un papá y una mamá como un referente emocional más sano. Entonces, en este libro que se llama La tormenta cerebral, el doctor Siegel da muchos recursos sobre cómo contactarnos con nuestros hijos adolescentes y cómo buscar con ellos el desarrollo de un cerebro afirmativo, el desarrollo de un cerebro mucho más sano, más conectado, que tenga más posibilidades y más habilidades para funcionar mejor en la vida, ¿no? Este, Mariut Patiño pregunta, ¿cómo manejar una buena relación de respeto y tolerancia a mis hijos y más en este tiempo de confinamiento? Esta es una excelente pregunta. Em, Mira, esta situación de la cuarentena, a todos la vamos a recordar, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, vamos a recordar esto. Y tal vez muchos lo recuerden de una forma traumática, pero ojalá y nos demos la oportunidad de que nuestras hijas y nuestros hijos lo recuerden de una forma memorable. ¿Cómo hacerle? Mira, lo primero es lo mismo que les acabo de decir, lo primero es que tú estés bien. Si en tu casa queremos que la música de fondo sea música de calma y de paz, la primera persona que necesita estar en calma y en paz eres tú. Eh, yo les sugeriría que tengan un horario que les facilite a ustedes la convivencia con sus hijas y sus hijos y a ellos también. El horario lo pueden diseñar en conjunto, todos en algún momento ponerse de acuerdo primero en las actividades que son esenciales y en aquellas que nos gustaría realizar. Es importante que estos horarios tengan espacio para el juego, para la convivencia libre, que tengan espacios para hacer cosas que les gustan. Mientras en la cuarentena encontremos más actividades que nos hacen sentir conectados y que nos hacen sentir bien y descansados, porque uno de los temas que estamos teniendo ahorita es que todos estamos en nuestra casa, pero no estamos de vacaciones, estamos haciendo mucho trabajo. También la casa en sí misma requiere mucho trabajo. La crianza de los niños es estresante. A veces hay días largos y noches muy cortas, entonces necesitamos tener una rutina que nos favorezca a todos en la casa para tener un mejor ambiente. Ayuda tal vez si todos pueden hacer ejercicio juntos, si pueden meditar juntos, si pueden tener actividades también independientes y a solas cada uno para tener su espacio, eso puede favorecer mucho, ¿no? Y también ayuda mucho en esta contingencia particularmente que controlemos las noticias que nuestros hijos escuchan sobre la pandemia, ¿no? No todas las noticias deben darse a los niños de todas las edades, los niños más pequeños no, aunque deben de saber qué cosas hacer para cuidarse, como el lavado de las manos, como por qué no podemos salir a la calle, no podemos abrazarnos, no podemos visitar gente, tal vez no necesitan saber día a día la información de cuántas personas mueren, cuántos hay contagiados, cómo está la tabla de casos. Los adolescentes necesitan incluso hablar del tema. Entonces, no es lo mismo lo que le decimos a un niño más pequeño que lo que le decimos a un hijo con más edad, ¿no? Eh, ¿Hasta qué edad es normal que el hermano mayor pelee tanto con el hermano menor? Mira, yo te diría que ojalá y esto no ocurriera, ¿no? Que hiciéramos lazos más fraternos entre los hermanos, pero ¿hasta qué edad va a ocurrir? Pues hasta que encontremos cuál es el problema de fondo de ese pleito, que puede ser en muchas ocasiones el sentirse abandonados por sus padres, el no tener reconocimiento, el generar incluso un aspecto de competencia entre ellos. A veces cuando nosotros nos metemos a querer solucionar el problema que ellos tienen como hermanos, lo que hacemos es generar más rivalidad, más conflicto y más problema. Entonces, puede ser que ya estén más grandecitos, que estén adolescentes incluso y que sigan peleando, pero esta es una oportunidad para que tú puedas conectarte emocionalmente con tus hijos y garantizarle a cada uno que tiene su espacio.
su espacio emocional dentro de ti y que tienen tu reconocimiento y tu atención cada uno por ser quienes son. Esto sería mucho, muy importante porque si no, los pleitos de hermanos de la infancia se pueden acarrear hasta la vida adulta. Con hijos únicos, pregunta Cita Rojas, ¿cómo evitar que se vuelvan egoístas? Mira, una de las cosas, yo creo que todos los papás pueden pensar que tienen al niño más egoísta del mundo porque los niños pasan por una etapa en donde les cuesta compartir, ¿no? Em, pero una de las cosas que puede ayudar a cualquier niño a aprender a compartir es que se sienta suficiente. Esta sensación de no ser suficiente es algo que empezamos a apropiarnos de las cosas para poder sentirnos mucho mejor. Se va a sentir él mucho más conectado, más empático, con la mayor posibilidad de ayudar a otros, de compartir lo que tiene, si él se siente suficiente. Entonces, fíjate, lo mejor ahí sería fortalecer su autoestima. Y para eso, lo que hay que fortalecer es la tuya también, porque los niños modelan mucho su autoestima y su autoconcepto por nosotros, los adultos. Cuando tú tengas una autoestima también más sana y te vean a ti también compartiendo, te vean a ti también ayudando, te vean reconociendo que el servicio es nuestra única vocación, ellos lo van a hacer con mucha más facilidad, o él lo va a hacer con más facilidad. Este, Otro libro que nos recomiendes de este tema, mira, hay libros de crianza, Barudi y su esposa, que se apellida D'Artagnan, tienen una cantidad de libros impresionantes sobre crianza positiva. Hay un libro muy bonito de Barudi que se llama Inteligencia Maternal, que no es solamente para madres, es más, creo que tiene un enfoque más hacia los padres, en cómo los padres pueden desarrollar habilidades de maternaje para poderle dar a niños y a niñas una crianza más cariñosa y sensible, ¿no? El que podamos dar una crianza respetuosa y respetando las características de cada uno, habla de que podamos conectarnos con ellos con una mayor emotividad y que podamos establecer vínculos seguros y sanos que permitan que cuando crezcan nos cuenten las cosas que les preocupan, ¿no? Cuando nosotros hacemos que ellos puedan ver sus errores y que no los vivan como algo fatal, sino que lo vivan como una oportunidad, entonces eso hace que tengan más resiliencia, que tengan más habilidades de crecimiento. Entonces, estos libros de Barudi te pueden ayudar mucho. Eh, y, y, por ejemplo, para ustedes, o sea, para que no solamente les hable de libros que pueden dar a sus hijos, o sea, que les enseñen habilidades parentales para estar mejor con sus hijos, hay un libro muy bonito de una doctora que se llama Miriam Subirana, que se llama el placer de cuidarnos, y que habla sobre todo del autocuidado, ¿no? Cuando se está dando crianza, es una etapa muy desgastante. Y lo primero que tenemos que hacer para cuidar de otros, pues es cuidar de nosotros mismos y estar bien. Otra persona, Eli Miranava, me pregunta cómo abordar el tema con los padres de familia en las escuelas. Eh, yo creo que ya hay incluso muchas escuelas que tienen su escuela para padres, pero creo que el tema siempre es que cada persona descubra que puede mejorar sus habilidades de crianza y que no le demos una receta de cocina. A veces, a veces pareciera que estas cosas son como recetas, y lo real es que cada quien tiene siempre su receta de cocina de muchas cosas. Cada uno de ustedes tiene su forma de pensar que está bien criar a sus hijos, ¿no? En las escuelas, en casas de cultura, en muchos lugares en donde se dan este tipo de cosas, la idea no es que demos consejos, sino que hagamos propuestas de intervención que a ustedes les enriquezcan en su propia receta de cocina, en la receta que ya tienen de crianza para sus hijas y sus hijos, que lo puedan hacer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues yo podría recomendar varias organizaciones, incluyendo nosotros guardianes, que podríamos con mucho gusto trabajar con las escuelas para hacer protocolos y planes para poder dar esta información de una manera más ágil y dinámica a papás y a mamás que además tienen a veces poco tiempo para estas cosas. Cuando alguien lo aprende a ver como algo que necesita y como
un recurso que está aprendiendo y mejorando, entonces en ese momento lo va a hacer suyo y lo va a poner en práctica. Eh, Dalila Tejeda me pregunta si es bueno pedir disculpas a nuestros hijos. Eh, Mira, hay muchísimas teorías al respecto. Hay teorías que dicen que nunca te debes de disculpar. Hay teorías que dicen que siempre te debes de disculpar. Y yo lo que creo es que siempre se necesita aquí discernimiento y equilibrio, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas por las cuales no tienes que ofrecer disculpas. O sea, cuando ya corregiste, cuando hiciste alguna cosa que es para evitar una conducta negativa que está haciendo el niño o la niña, pues no tienes que ofrecer disculpas aunque se te haya pasado un poquito la mano, ¿no? Em, pero tal vez en otras cosas en donde no tenías la información completa, regañaste sin tener claridad en lo que había pasado, si es evidente que te equivocaste, el poder reconocer que mamá también se equivoca y que no pasa nada es una muy buena enseñanza para los niños y para las niñas. Nos hace ver que todos somos frágiles y vulnerables y que no necesitamos ser perfectos. De hecho, un mensaje muy valioso y muy positivo justamente de la crianza positiva es mandar el mensaje de que en la familia practicamos amor incondicional y perdón radical, ¿no? Que estamos dispuestos a tolerar nuestras imperfecciones y que no se nos ama por lo que hacemos, sino se nos ama por lo que somos. Este mensaje ayuda mucho más y favorece más la integración familiar y favorece que incluso te puedan contar cuando se equivocan. Nosotros no estamos buscando tener hijos perfectos que no nos cuenten cuando algo les va mal. Yo creo que todo mundo quiere que te cuenten cuando las cosas no están saliendo bien, que te cuenten cuando alguien les rompe el corazón, que te cuenten cuando alguien les pide que hagan alguna cosa que no sería aceptable en la familia, que te cuenten si alguien les ofrece drogas en la escuela. Es mucho mejor estar enterados y tolerar, tener la madurez para tolerar que nos equivocamos, que cometemos errores, que tomamos malas decisiones, que tener muchos secretos, muchas cosas que no se pueden platicar, porque aquí estamos esperando tener personas perfectas, ¿no? Anita Lira Vargas pregunta, ¿es el mismo proceso para niños hiperactivos? Mira, todos los niños que tienen alguna circunstancia especial es el mismo proceso, pero lleva más tiempo, ¿no? Todos los niños siempre tienen la posibilidad de mejorar y de crecer. Y los niños hiperactivos lo que tienen en muchas ocasiones es que prestan poca atención a cosas, ¿no? O incluso a tus palabras no les van a prestar tanta atención. Entonces tienes que favorecer un momento de mayor conexión y cuando estés en esa conexión y estés más relajada, tú dar justamente este, estas cosas, ¿no? Eh, Fabi Pascual Parada, perdón, pregunta, cuando se regaña o se reprimen las emociones de los niños, se pueden generar emociones de miedo o ansiedad. ¿Cómo podemos hacerle para disminuir ese miedo generalizado o inseguridades en los niños? Fíjate que ciertamente esto es como lo que yo les decía de la música de suspenso, la música de terror que le ponemos en nuestra casa, ¿no? Siempre que hemos generado un momento de desconexión, lo que necesitamos es generar más momentos de conexión. Y justamente haz de cuenta, para poder reprimir la ansiedad, el miedo o incluso, por ejemplo, una emoción que es mucho más grave, que es la vergüenza, ¿no? Que la vergüenza siempre es la emoción que nos hace sentirnos no dignos de recibir amor ni dignos de pertenecer. Eh, y, por ejemplo, la ansiedad, que es esto que nos saca del presente y nos lleva a estar preocupados por el futuro, a sentir y experimentar un futuro que es hostil y agresivo y que estamos a punto de llegar a eso, ¿no? O el miedo, que es como la emoción. El miedo es una emoción muy compleja porque ciertamente tiene muchas cosas negativas en donde nos paraliza y nos hace sentir incompetentes o impotentes. También el miedo tiene una capacidad de prepararnos, de decirnos que no estamos listos para algo y de hacernos prepararnos para poder estar listos. Cuando le hacemos caso al miedo en el buen sentido, y es decir, nos preparamos para enfrentar aquello para lo que no nos sentimos listos, se convierte en una emoción muy positiva. ¿Qué podemos hacer? Mira, la primera cosa en cualquier emoción
es que hay que enseñar que los estados de ánimo son pasajeros. El miedo es pasajero, la angustia es pasajera, la vergüenza es pasajera. Y otra cosa que hay que hacer es encontrarle el lado positivo a estas emociones e intentar tener más eventos de conexión, más eventos en donde la música de fondo no sea de terror, sino que sea una música de más calma, de más paz y de mayor conexión. Em, Aquí Mari Flores pregunta que si un niño solo convive con adultos, ¿cómo evitar que éste quiera actuar de la misma manera? Todos los niños necesitan en la socialización aprender a socializar con más niños. Es necesario que si tenemos a alguien que está solo todo el tiempo con adultos, bueno, ahorita evidentemente en la cuarentena está muy complicado, tal vez por medio de alguna aplicación electrónica que tenga contacto con primos o con compañeros de escuela u otros niños, pero cuando ya podamos regresar a una normalidad más sociable, pues es necesario que los niños aprendan a convivir con otros niños. Y, y sobre todo que los adultos no queramos que los niños se comporten como adultos. Los niños son niños y tienen que tener una etapa de vivirla, de disfrutar de su infancia. Este, bueno, pues yo quiero agradecerles a todos su presencia. Las personas que ya no pudimos por tiempo contestar sus preguntas, no se preocupen, les vamos a contestar de forma electrónica, todas se van a responder. Los invitamos a seguir en estas participaciones en el segundo ciclo de conferencias de Alumbra. Si quieren más información, los invitamos a visitar nuestra página, la página de Guardianes, que es guardianes.org.mx, sobre todo en la sección de Quédate en casa, donde podrán encontrar más información de lo que estamos dándoles ahora. Y también pueden visitar la página de Alumbra, que es alumbramx.org. También en el caso de que en este momento estén sintiendo estrés, tristeza, ansiedad, angustia, queremos decirles que Alumbra cuenta con una línea de apoyo psicológico. El número es 55 88 54 66 53. El servicio es totalmente gratuito y está disponible en todo el país de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Entonces, si tú estás muy estresado, muy angustiado, si no encuentras recursos para estar bien, todos llegamos a esta situación de pandemia enfrente de este problema con una problemática atrás también sin resolver. Ahora, esta puede ser una oportunidad para empezar a buscar ayuda y resolverla. Entonces, aquí está la línea de ayuda de Alumbra, que puede ser una herramienta poderosa para poder lograr nuestra estabilidad emocional. Les vuelvo a repetir el número, es 55 88 54 66 53. Y bueno, yo quisiera agradecerle mucho a Emilio, que es del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, por el apoyo en la interpretación del lenguaje de señas mexicanas en esta videoconferencia, porque pues él hace que muchas personas comprendan las palabras en este momento. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, yo agradezco personalmente a todo el equipo de Alumbra la oportunidad de estar en este evento. Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta tarde. Que tengan una linda tarde, una mejor noche y que en su casa exista música de calma y paz y que tengan ustedes un desarrollo afectivo y una conexión más profunda con sus hijos y sus hijas. Muchas gracias.